Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, espero se encuentren bien todas las repúblicas que nos escuchan, que creo yo es una linda manera de significar ese espíritu colectivo de voluntades republicanas, de voluntades que están, digamos, afiliadas a la idea de la libertad desde ese modelo de república democrática y una democracia representativa, como así lo determina la Constitución uruguaya y varias constituciones de nuestro continente, por supuesto, entre ellas la de la República Argentina, que también plantea un modelo de democracia representativa. En nuestro país están ocurriendo cosas realmente, yo te diría que de replay, como había un programa antiguamente, que planteaba situaciones insólitas, inesperadas e inclusive inesperables, que no es lo mismo. Hay situaciones que no se espera se den, y hay otras que son inesperadas y se dan, y una vez que ocurrieron, caes en la cuenta, bueno, de un resultado en los hechos inevitable que no fue previsto. En nuestro país hay situaciones políticas, varias, un montón de situaciones que venimos analizando, y me refiero a la República Oriental del Uruguay. Esto lo digo para todos aquellos que nos siguen, nos escuchan a lo largo y a lo ancho de todo el continente, de toda Latinoamérica. También en España, seguramente, por la cercanía del idioma, aunque hoy por hoy hay aplicaciones que traducen lo que uno va desarrollando conceptualmente en el idioma español, en nuestro lenguaje. Hay un montón de situaciones en Uruguay que realmente eran en otra época inesperadas e inesperables, tomando en cuenta lo que dice esta Carta Magna, este documento mayor, que es la Constitución de la República. Esta Constitución es, en nuestro orden jurídico, la ley suprema, la ley que inspira el resto de las leyes, la ley que inspira la organización del Estado, pero además es la ley que prescribe, es decir, que ordena, que preceptivamente establece cómo debe organizarse el Estado uruguayo en materia de poderes, los poderes del Estado. Está todo esto escrito en la Constitución. A su vez, la jerarquía de las normas, ese orden de jerarquías que nos enseñó Hans Kelsen, esa pirámide, y en el vértice de la pirámide está la Constitución. No hay nada por encima de la Constitución que pueda establecer esa pirámide, si no ya se deforma. Algo por arriba de la Constitución, ¿qué sería? Una pirámide más alta. Bueno, es hasta la geometría de esa imagen que emplea Hans Kelsen, nos indica toda la lógica de un orden jurídico que es piramidal porque organiza por jerarquías de normas y de funciones. Es decir, hay jerarquía de funcionarios y funciones, y hay jerarquías normativas. La Constitución es la ley suprema, es la máxima autoridad que en definitiva nos gobierna, nos ordena desde el punto de vista jurídico-político, porque el derecho constitucional es el derecho que asienta los principios jurídicos, políticos, filosóficos que organizan a una sociedad y en nuestro caso a una nación, como lo dice el artículo 82. Tiene principios, esos principios son inamovibles, son pétreos, son las reglas del juego, como nos enseñan tantos eminentes doctrinos de la teoría del Estado, de la teoría del derecho, entre ellos el citado Hans Kelsen. Tenés un montón, tenés también a Jelinek, el propio Immanuel Kant anteriormente, tenés a eminencias juristas como Bruno Leoni, como Norberto Bobbio anteriormente, y tantos juristas. Tenés a Friedrich Hayek en su teoría, en definitiva, del Estado, construida en ese monumental libro que se intitula Los Fundamentos de la Libertad. Los Fundamentos de la Libertad. Evidentemente, hay principios y hay reglas. Esas son las reglas del juego, nos dicen estos eminentes autores, y son los principios que inspiran la organización de ese orden jurídico llamado Estado de Derecho y también llamado democracia
republicana, artículo 82 de la Constitución de la República, artículo 72 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay. Y entre esos principios, bueno, se mencionan reconocimientos, es un principio constitucional la consignación del reconocimiento del goce en los derechos, no que reconozca derechos, sino que el reconocimiento del goce a ser protegidos es en definitiva un derecho sustantivo y subjetivo que establece el artículo 7 de la Constitución de la República, cuando consigna los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos, tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Este artículo séptimo es muy claro, muy explícito respecto al derecho subjetivo que tenemos de ser protegidos en el goce de la vida, del honor de nuestra vida, de la libertad de nuestra vida, de la seguridad de nuestra vida, del trabajo de nuestra vida y de la propiedad de nuestra vida. Por eso luego dice, nadie puede ser privado de estos derechos, es decir, de los derechos a ser protegido, de los derechos subjetivos de ser protegidos en el goce de la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Nombra 6 características inherentes a la condición humana que no son los derechos que crea la Constitución. Los considera características inherentes a la personalidad, inherentes a la condición humana, y tenemos 6 derechos subjetivos a ser protegidos en nuestra vida: el honor de nuestra vida, la honorabilidad o dignidad de nuestra vida, la libertad, llevar nuestra vida con libertad, la seguridad, y ahí hay muchas cosas para manejar, hay mucha, digamos, mucha materia para desarrollar, porque cuando nos dice seguridad, no solo está hablando de la seguridad pública, en tanto el orden público, de ser sometidos a un arrebato, a una rapiña, a un intento de homicidio, sino que es la seguridad también en términos jurídicos, la seguridad o la estabilidad de todos los derechos que la Constitución nos reconoce como derechos inalienables, inamovibles, llámese en este caso los 6, derechos fundamentales, que son los derechos subjetivos a ser protegidos en nuestra vida: honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Y propiedad. Es decir, tenemos entonces esos derechos subjetivos inamovibles, inviolables. Nadie puede ser privado de estos derechos, dice el artículo 7, sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general. Quiere decir esto que si acaso hay alguna limitante a esos derechos subjetivos, inamovibles, inviolables, se debe hacer por ley. Ese límite es por ley y se trata de una ley especial que determinan circunstancias muy particulares, muy especiales, en qué consiste ese límite, por ejemplo, de nuestro derecho subjetivo de la libertad, de ser protegidos en la libertad. Por materias de seguridad, puede ser por materias sanitarias, como pasó en la pandemia, porque ahí prima precisamente el derecho subjetivo a ser protegidos en la vida, por ejemplo, y en la vida honorable, dado que si se nos protege en cuanto a evitar el contagio de una enfermedad grave que nos pueda aparejar minusvalías o directamente determinar nuestro fallecimiento, se está protegiendo el derecho a la vida, fundamentalmente, y se sacrifica mediante alguna disposición, sea un decreto o una ley especial, un trámite también especial, una ley excepcional que determina por un tiempo ese límite en algunos movimientos o en algunos aspectos de nuestras libertades.
pero no es para siempre, no es una ley que determine un límite general de ese derecho, porque ahí ya sería prohibir aspectos de la libertad o aspectos de la seguridad. Lo mismo sucede con la propiedad, lo dice el artículo 32, la propiedad es un derecho inviolable, reitera el artículo 7, el artículo 32, es un derecho inviolable, la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieran por razones de interés general. Siempre la Constitución determina que alguna limitación o alguna limitante a estos derechos subjetivos inviolables que son la razón de ser de nuestro Estado de Derecho, son la razón de ser de la República Oriental del Uruguay, es decir, vivimos, según nuestra Carta Constitucional, en un Estado de Derecho que es un Estado nacional, inclusive, somos una nación configurada como un Estado de Derecho republicano democrático que reconoce nuestros derechos subjetivos inviolables, como son los mencionados. Y si acaso hay algún límite que establecer, dice la Constitución, es por una ley de interés general. Debe esa ley fundamentar ese interés general que se antepone a ese derecho subjetivo, pero en términos particulares. Por ejemplo, en una expropiación, que a su vez en esa expropiación también se te va a indemnizar el dinero de tu propiedad, los gastos del juicio expropiatorio, los daños y perjuicios que genere ese proceso expropiatorio, e inclusive, dice el artículo 32, si no prosperara la expropiación, en definitiva, esa obra pública de interés general, por ejemplo, no se va a desarrollar, o hay acaso un área contaminada y bueno, te van a hacer una expropiación y te dan ese dinero, te indemnizan esa propiedad hasta descontaminar esa zona, esa área que está contaminada. Hay un montón de posibilidades de casuísticas, digamos, o de casos que determinen un interés general que se antepone en esa circunstancia y ante ese grupo de personas. Quiero que quede claro esto. La Constitución dice que eso es materia reservada a una ley que declara el interés general para limitar ese derecho subjetivo que es inviolable, pero es para limitarlo en una situación muy particular ante un grupo determinado de personas. No es una ley que establezca una limitación general para todas las personas. No es una ley que tenga un carácter general y universal, dado que es aplicable a un grupo de personas en un espacio determinado o es aplicable a través de un lapso, a través de un tiempo determinado y luego esa ley caduca, es decir, cuando se dan las circunstancias de normalidad, en el caso de una pandemia, por ejemplo, o una catástrofe natural, bueno, se recupera la libertad como un derecho subjetivo inviolable. Y en el caso de la propiedad, exactamente pasa lo mismo. Si acaso hay que hacer una expropiación por un interés general que dispone una ley especial a ese respecto, bueno, esas personas van a ser sometidas a un proceso expropiatorio y serán indemnizadas, se les paga el dinero de su propiedad para que puedan invertir ese dinero y comprar una propiedad inmueble en otra zona del país. Y a su vez se les solventan todos los gastos del juicio, más los daños y perjuicios que provoque ese juicio. Y si acaso no prospera la expropiación, en definitiva el Estado no decide expropiar, no se realiza esa obra, por ejemplo, bueno, también se le indemnizan los gastos del juicio y los daños y perjuicios ocasionados. Por lo tanto, el derecho de propiedad no está siendo violado. Simplemente la Constitución determina que por materia reservada a la ley que declare de interés general, podría ocurrir alguna limitación por un interés general. Nada más que eso. Pero recalca, afirma la Constitución que estos derechos son inviolables y el artículo 36 establece toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. ¿Qué te está diciendo este artículo 36? Que de acuerdo a estos derechos de protección que son inviolables, el derecho a ser protegidos en nuestra vida, nuestro honor, nuestra libertad, nuestra seguridad, nuestro trabajo y nuestra propiedad, cualquier actividad que provenga de esos derechos inalienables, inviolables, y si es lícita, bueno, será entonces protegida por nuestra ley, por nuestro Estado. Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Está implicando
Además, esta conjunción disyuntiva o cualquier otra actividad lícita, que la actividad del trabajo, que es un derecho subjetivo que está declarado en el artículo 7, cultivo, es decir, la educación, nuestra educación, industria, una actividad industrial, empresarial, comercio, muy similar, una actividad mercantil, comercial, una actividad de intercambios, poner un negocio, profesión, una actividad profesional, sea profesión universitaria o no universitaria, un profesional del deporte, un profesional técnico, un profesional universitario o cualquier otra actividad lícita, dice el artículo 36. Está implicando que el trabajo, la educación, la industria, el comercio y la profesión son actividades lícitas provenientes de esos derechos subjetivos inviolables. ¿Qué dice el PCNT respecto a este tema? Bueno, plantea un plebiscito cuyo contenido es eliminar el derecho de propiedad de 1.600.000 ahorristas trabajadores que como producto del trabajo, derecho subjetivo inviolable, adquieren a través de un mecanismo financiero de inversión de sus dineros ahorrados en ese sistema que se llama de capitalización de ahorros, que es un pilar individual de capitalización de los ahorros de ese aportante trabajador, que optó, de acuerdo a esta reforma de la seguridad social, optó por aportar la mitad obligatoria de sus aportes al sistema jubilatorio, por un lado, de seguridad social, que es el pilar, digamos, de reparto, el que corresponde al BPS, optó de aportar la otra mitad a un pilar individual de capitalización de sus ahorros como un fondo de retiro que es capitalizable. ¿Qué quiere decir esto? Que se incorpora a su propiedad privada, que se incorpora a su patrimonio, porque eso pasa a ser capital propio, dado que va rentabilizando su inversión que mes a mes va colocando en esa base de ahorro para obtener determinado porcentaje de intereses. Ese porcentaje de intereses ocurre de acuerdo a la capacidad de inversión de esos dineros que desarrollan las empresas profesionales. En este caso son las AFAPs. Hay cuatro, tres que son privadas, son del ámbito privado, son capital privado, y una es público estatal, que es República AFAP. No voy a entrar en el tema de que República AFAP está construida a través de una ley que es inconstitucional, porque es la fusión de tres empresas estatales para convertir esa fusión en una empresa financiera como República AFAP, cuando la Constitución establece que no se pueden fusionar siquiera dos. Sí admite el capital mixto entre público y privado, pero no la fusión de dos empresas estatales para convertir una tercera empresa, para hacer de esa fusión una tercera empresa del Estado. Todo eso está claramente determinado en la Constitución desde el artículo 185 al artículo 201, que tiene que ver con los entes autónomos y los servicios descentralizados. Pero saliendo de ese tema, que es muy largo, estas empresas son empresas profesionales que están cumpliendo con la actividad lícita que dice el artículo 36 y están cumpliendo con los derechos inviolables de trabajo, profesión, propiedad y seguridad, porque son empresas privadas que se dedican a una actividad lícita, industrial, que es un sinónimo de empresarial, lo industrial o comercial, otro sinónimo, o cualquier otra actividad lícita, dice la Constitución, que no puso la palabrita empresarial, pero puso, puso las palabras comercio, industria, profesión o cualquier otra actividad lícita. Por lo tanto, estas empresas privadas que cumplen con esas premisas del artículo 36, que cumplen con las premisas del artículo 32, el derecho de propiedad es un derecho inviolable, y con el artículo 7, que dice exactamente lo mismo, formulando la razón de ser de nuestro Estado, bueno, van llevando adelante estas actividades que son comerciales, empresariales, industriales, invierten en industrias, invierten ese dinero desde el dinero aportado por los trabajadores, cumpliendo también, digamos, todo esto con el derecho inviolable del trabajo, que a su vez en sus rendimientos laborales puede capitalizarse y construir un gran fondo, digamos, de inversión
que es una formación venturosa de capital. Hoy se habla de 22.000, casi 22.600 millones de dólares que hay, digamos, de capital vinculado, proveniente de los aportes de los trabajadores, de acuerdo a este pilar individual de capitalización de los ahorros. Y dentro de ese capital, de esos 22.000, casi 600 millones de dólares, se calcula en un promedio de un 62 a un 65% de porcentaje de capitalización de ese dinero. El resto es la base, es lo que ya se fue ahorrando al cabo de 22 años prácticamente. ¿Qué dice respecto a todo esto el PICNT? Que hay que introducir en nuestra Constitución, de acuerdo a este plebiscito que plantean, que hay que introducir en nuestra Constitución una reforma de la seguridad social que es preceptiva del Poder Ejecutivo a través de ley, dice la Constitución. Las reformas de la seguridad social, del sistema de la seguridad social, también es tarea preceptiva, privativa del Poder Ejecutivo, así como la ley, por ejemplo, presupuestal, la ley de presupuesto es una competencia privativa del Poder Ejecutivo, lo mismo que una ley de urgente consideración. Esos tres aspectos, es decir, ley presupuestal, ley de urgente consideración y ley de previsión social o sistema de seguridad social, son actividades que desarrolla a nivel de propuesta privativa el Poder Ejecutivo. Y es a través de ley. Es a través de una ley que deberá ser, por supuesto, refrendada, aprobada por el Parlamento, por el Poder Legislativo. Esa ley debe ser aprobada por el Poder Legislativo. Por lo tanto, cualquier reforma de la seguridad social, determina la Constitución, es también por materia reservada a la ley, no desde la Constitución. Pero agrego más cosas, porque ¿qué plantea el PIT-CNT? Plantea ir a una reforma de esta reforma, modificar esta reforma de la seguridad social que estableció este gobierno, formulando que nuestra Constitución tenga, consigne, determine como norma constitucional la eliminación del sistema de la capitalización de los ahorros. ¿Están escuchando bien? Que la Constitución formule la eliminación del sistema de la capitalización y los ahorros, y a su vez, esa disposición tendría fuerza retroactiva, se aplicaría también hacia el pasado, hacia estos 22.600 millones de dólares desde el esfuerzo de 1.000.000, casi 1.600.000 uruguayos que vienen invirtiendo desde su trabajo y que ya tienen en sus cuentas de ahorro capitalizable, en sus rentas vitalicias, en sus sistemas de capitalización de ahorro. Hay uruguayos que hace 20 años, otros que hace 22, otros que hace 15, otros 18 años, que vienen acumulando un capital que disponen para que estas empresas profesionales del ámbito privado, estas tres AFAPs más la empresa uruguaya, inviertan esos dineros en llamados fondos de inversión, que son núcleos económicos importantes donde se invierten esos dineros. Puede ser en acciones, puede ser en emprendimientos empresariales, en nuevos emprendimientos empresariales y comerciales, como por ejemplo Montevideo Shopping, no recuerdo si es Montevideo Shopping o Shopping, Centro Shopping o algo por el estilo. Hay un shopping center gigantesco que es producto, consecuencia de esa inversión, de esos capitales. También hay curtiembres, aserraderos, hay fondos de inversión, acciones, hay emprendimientos en materia de construcción, empresas de la construcción, construcción de obra pública, por ejemplo, en energías renovables también, en ganadería, lanería, en maderas, aserraderos. Bueno, hay de todo y hay hoy por hoy más o menos unos 22.553 y pico de millones de dólares. 22.553.000, casi 22.600 millones. O sea, 22.553 millones, ¿no? Casi 22.600 millones de dólares que tienen que ver con ese esfuerzo
de 1.600.000 uruguayos. El PIT-CNT plantea eliminar ese sistema, que la Constitución disponga la prohibición de una actividad que está en estricta consonancia, en estricto rigor en la lógica del derecho inviolable de propiedad privada y está en la estricta lógica del derecho inviolable del trabajo, a ser protegidos en el trabajo, e implica la protección en el trabajo que ese trabajo tenga buenos rendimientos, calidad laboral, y en este caso que los recursos que provienen de los honorarios que cobra cada trabajador, del salario, bueno, de esos aportes del salario nominal, de esos aportes que son obligatorios, que pueda capitalizar venturosamente y que pueda integrarlo a su capital privado y que a su vez ese dinero pasa a integrar su propiedad privada y ese trabajador es causaviente en respecto a sus hijos, si es la esposa para con el esposo para con la esposa, es decir, se integra el patrimonio de los uruguayos, bueno, eso está también en estricto rigor, en consonancia, sustancialmente integrado al derecho inviolable del trabajo, de la calidad del trabajo, y a su vez el derecho inviolable de la seguridad, en este caso la seguridad jurídica de que esos dineros, esa propiedad privada que fue creciendo, que se fue haciendo, que se fue armando, también tenga esa seguridad jurídica de que sigue siendo tu propiedad privada. Atente al lupo, porque acá plantean que te la van a sacar por el mecanismo de la confiscación, por el mecanismo de la confiscación, que todo eso determine nuestra Constitución. Por lo tanto, nuestra Constitución sería una ley suprema, pero supremamente esquizofrénica. Eso sería. Sería la ley suprema, el mandamás de la casa, pero es un mandamás que es esquizofrénico. Es peor que Otelo, el que estaba enfermo de paranoia y celos y tenía comportamientos contradictorios. Sería una constitución muy contradictoria, porque te está diciendo que tu derecho, que tenemos derechos subjetivos inviolables a la vida, al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad, y que esos derechos son inviolables, y que solo por ley, por materia reservada a una ley, pueden ser limitados en situaciones muy particulares, de acuerdo a un interés general, bueno, serían prohibidos por la misma Constitución que te dice eso. Porque la Constitución plantearía entonces, de acuerdo a este mamarracho del PCNT, que evidentemente es un mamarracho comunista. Esta es una receta comunista típica, después te voy a explicar. Esto es comunismo. Están queriendo meter ya el socialismo comunista en nuestra Constitución y están veladamente provocando una reforma que tiene, digamos, un efecto muy importante en nuestra Constitución, que prácticamente podríamos considerarla como una reforma que altera tanto el sentido de la Constitución y sus principios, que es casi una reforma total de la Constitución, porque introduce un elemento muy extraño como la prohibición de la propiedad privada en el ámbito financiero, prohíbe la lícita actividad privada desde el ámbito financiero, ataca al corazón del sistema de la capitalización, al sistema de las rentabilidades, al sistema de préstamos, al sistema de intereses en los dineros que se invierten. Eso es el sistema financiero, el sistema bancario, corazón del sistema de negocios o de mercado, del sistema del libre mercado, del llamado sistema capitalista, atacan al sistema capitalista, que es el que te va a producir propiedad privada. El capitalismo es el que reconoce la propiedad privada. La democracia representativa liberal es la que reconoce la propiedad privada. Nuestra constitución es democrática, representativa, liberal. Reconoce como un derecho inviolable la propiedad privada, pero reconoce también como un derecho inviolable y forma parte de nuestro sistema jurídico el principio de garantía jurídica. No te puede decir una cosa y mañana otra, que es totalmente contraria. No puede eliminar por constitución la propiedad privada, confiscándola. Confiscar quiere decir pasar al fisco, con el fisco, pasar ¿a qué? A los recursos económicos del Estado. El fisco en definitiva es eso, es el Estado
y sus recursos, pasar todo al Estado a través de un fideicomiso que crearían, se supone, en el BPS como un órgano público estatal que crearía entonces un instituto jurídico económico que es un fideicomiso, que es algo así como una institución de administración y preservación de ese patrimonio, de esos bienes, robando la propiedad privada de 1.600.000 uruguayos, robando la propiedad privada de los honorarios, rentabilidades, cartera de clientes que tienen las AFAPs, las empresas financieras que trabajan con la autorización del Banco Central del Uruguay ya hace más de 22 años, con un prestigio internacional enorme, que pueden colocar inversión en el exterior y que se ven limitadas incluso por esta ley de la reforma de la seguridad social que, a mi criterio, es timorata. ¿Te gustó la palabra? Es elegante, ¿verdad? Es miedosa, quiere decir. Es tímida, es timorata, tiene timidez, porque permite que se inviertan dineros de todos nuestros ahorristas en el exterior. Imagínate, en el exterior hay mucho más actividad económica, más capacidad de inversión, solo en el 15%. Es limitado, ¿eh? Y el resto, el 85%, se tiene que invertir acá en Uruguay. Y de todas maneras da estas rentabilidades. En el periodo pospandemia estaban dando un promedio de 10% nominal, un 5 a un 7, que es un 7% por encima de la inflación. Siempre te dan un 7% o más por encima de la inflación y eso se va multiplicando progresivamente a través de un sistema de interés compuesto que en otro momento te voy a explicar. Lo cierto es que toda esta propiedad privada que está, digamos, construida, amasada a través de muchos años, obedeciendo a los derechos inviolables de propiedad, de trabajo, de seguridad jurídica, de libre emprendimiento, de actividades lícitas. Te repito, artículo 7, artículo 32, artículo 36. Bueno, sería gravemente violado, violentado por un plebiscito que pretende introducir una normativa en la Constitución que es totalmente inconstitucional. Pero la inconstitucionalidad, lo vimos con el doctor Rubén Flores Dalkevicius, es un instituto jurídico en nuestro país muy débil, y esto tendría que haberse frenado antes de llegar a lo que seguramente se va a llegar, que es a las 271.000 o 272.000 firmas que requiere la Constitución a través de este mecanismo de la junta de firmas para habilitar un plebiscito. En lo formal, inclusive hay problemas también y nadie los está diciendo, porque esto está patrocinado, está llevado adelante por funcionarios públicos que se deben a la función y no la función al funcionario, por ende no pueden, digamos que en calidad de funcionarios públicos, esgrimir la necesidad de juntar firmas y patrocinar un plebiscito para ir contra la Constitución, violando normas constitucionales claves, derechos pétreos, derechos subjetivos, principios constitucionales, en íntimo vínculo de su, digamos, rol como funcionarios públicos con la función, que de acuerdo al artículo 58 y 59 no lo pueden hacer, porque el funcionario es a la nación y se debe a la función y no al revés. Por lo tanto, no puede usufructuar la condición de funcionario público para llevar adelante un acto político, plebiscitario, sino que la Constitución habla de ciudadanía, en calidad de ciudadanos, no en calidad de miembros integrantes del sindicato de COFE, del sindicato de UTE, del sindicato de FENAPE, del sindicato de AEBU, no. Por todos lados, esto es ilegal, es inconstitucional, pero dale que va que el Partido Comunista del Uruguay y sus huestes organizadas desde el Foro de San Pablo parecería que tienen mucho más poder político que este mismo gobierno y que todos los partidos que integran esta coalición, que nos dijo una vez que era republicana, pero de republicana democrática tiene poco, porque sigue desconociendo la Constitución gravemente, como lo vamos a hablar en el día de mañana con el doctor Rubén Flores Dalkevicius, constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional, con más de 22 libros escritos sobre derecho constitucional, derecho público, derecho administrativo comparado. Vamos a conversar con él respecto a que ese plebiscito también que plantea el Partido Colorado, creo que es a través del sector de ciudadanos, respecto al ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales, es groseramente inconstitucional, aunque usted no lo crea. Y vamos a
a repasar estos artículos, el 59 fundamentalmente, pero los artículos 61, 62 y 64 de la Constitución. No sé qué pasa, hay una especie de moda de tratar a la Constitución, como dirían nuestras abuelas y nuestros abuelos también, de tratar a nuestra Constitución como la prostituta fácil que tiene, perdón, como la prostituta pobre que tiene el sí fácil, ya me había adelantado. Perdió gracia el chiste. Parece que considera el sistema político uruguayo que la Constitución, nuestra Constitución, es algo así como una prostituta pobre que tiene el sí fácil, entonces le pueden introducir lo que quieren. Es un desastre, ¿verdad? ¿Cómo van a introducir una norma en la Constitución? ¿Cómo van a violar a esa Constitución con una norma que elimine, que prohíba la actividad privada legítima, lícita en el ámbito financiero y que a su vez robe por confiscación, por trasladar al fisco, al Estado y hacia un fideicomiso todos los capitales, la propiedad privada de 1.600.000 uruguayos y también de 3 empresas privadas que trabajan de modo legítimo y a su vez venturoso con altas rentabilidades, duplicando y triplicando las rentabilidades de sus clientes y de sus propias empresas, como corresponde. Impresionante. Seguimos en la segunda parte. Te voy a explicar un poquito ese antecedente comunista de confiscar, qué es confiscar y qué es un fideicomiso para que veas el disparate total que plantea el Frente Amplio, pero no le importa porque lo que está planteando es introducir en la Constitución ya una norma que, bueno, la desbarate, la desconfigure, que le haga perder valor como carta magna, como suprema ley, y a su vez que el Uruguay lo convierta, lo vaya construyendo como una sociedad, ya un país socialista comunista, porque esto de confiscar propiedad privada, eliminar actividad privada financiera por constitución, es típico del comunismo al mejor estilo cubano o el de aquella Chile de Salvador Allende. Quédate ahí.